La historia. La ¿Quiénes historia. son los hutíes? En Yemen están los hutíes. Correcto. Yemen en realidad es un país que hace más de 12 años está prácticamente en una guerra civil. Los hutíes, que son básicamente chiitas, que están... Que son religiosos. Absolutamente. En realidad acogen la misma ideología extremista que tiene el régimen islámico de Irán. Tomaron la capital de Yemen, que es Sana, y desde ahí es un proxy en política internacional y como si fuera un brazo ejecutor de las órdenes de Irán. En consecuencia, como Irán está luchando en el Golfo Pérsico contra Occidente, léase Estados Unidos, Israel y demás, también entonces los hutíes operan como una extensión. Sí, tienen un armamento muchísimo más poderoso que el de Yemen y fíjate que tienen misiles. A punto tal de que... lo compran. No, los compra o se los da, parece que se los hace llegar a Irán. No te olvides que Irán... trabajan para Irán, no para... son socios de Irán, obedecen las órdenes de Irán. A punto tal de que, atando un poco lo que vos dijiste, Chiche, del precio del petróleo, es porque hace tres días los hutíes dijeron que la gente habla del estrecho de Hormuz, pero hay que ver el mapa. El estrecho de Hormuz está hacia el este, pero del oeste está lo que se denomina el Golfo de Adén, el Mar Rojo, y desde el Mar Rojo, Canal de Suez, al Mediterráneo. Sobre esa costa también está la presencia de Arabia Saudita. Arabia Saudita en realidad está sobre los dos. ¿Pero qué dijo? Arabia Saudita es enemigo de los hutíes. Sí, absolutamente, es enemigo de Irán. Entonces, ¿qué dijeron los hutíes? Vamos a bloquear los buques petroleros de Arabia Saudita. Y ayer incendiaron y atacaron 2 buques petroleros. En consecuencia, Arabia Saudita, que es uno de los mayores productores y exportadores de petróleo del mundo, está impedido de sacar por Hormuz porque está bloqueado, y por la izquierda, que es el estrecho de Bab al-Mandeb, que en árabe quiere decir la puerta de las lágrimas, no puede sacar el petróleo. Eso hizo que el petróleo hoy tocó picos de $101, cuando al 30 de junio estaba en 70. Quiere decir que en 30 días el petróleo subió a 44% y quizás esto vaya a superarse. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ya se está aparentemente decidiendo una operación de enorme escala de Estados Unidos contra Irán, a punto tal de que en Israel, por ejemplo, ya están habilitándose los hospitales para que puedan atender en los subsuelos. Enorme cantidad de tanqueros norteamericanos ya están en Israel, están movilizando los bombarderos pesados B-1 Estados Unidos, que fueron los que utilizaron para bombardear las plantas nucleares. Y vos, cuando movilizás ese tipo de equipamiento pesado, no es precisamente para tener un pequeño enfrentamiento. En definitiva, hoy... ¿Pero la lucha es contra los hutíes? La lucha es contra Irán. Irán y los hutíes es un brazo ejecutor también de Irán. ¿Cuántos hutíes hay? No sé, hoy no te podría decir cuántos hutíes hay, pero son miles. Fíjate que han tomado la mitad del país. Ahora, la intervención de los hutíes implica que Irán está, desde el punto de vista militar, diezmada o no, al contrario. Irán vino preparando... Irán no está diezmada. No está diezmada. Bueno, pero siguen haciendo operaciones gigantescas. Irán se expresó militarmente con una política de que los demás proxies, que se llaman proxies, intervengan militarmente en los últimos años sin que Irán se vea comprometido directamente. Esto implica que activó milicias chiitas en Irak, activó el Hamas en la Franja de Gaza, activó en el Líbano al Hezbollah, que es otro brazo ejecutor de Irán. ¿Ellos trabajan para Hezbollah también? ¿O con Hezbollah? Es el mismo esquema. No trabajan para Hezbollah, trabajan para Irán. El patrón, por así decirlo, claro, es la República Islámica de Irán. El jefe de todos es Irán. Absolutamente. En consecuencia, cuando empezó ya el enfrentamiento directo entre Israel y Estados Unidos, quedó develado que en realidad los demás eran ejecutores de la política de Irán. Ahora Irán ya está en el medio del conflicto, ya la lucha contra Irán y básicamente contra un brazo ejecutor de Irán, que en este caso son los hutíes, pero que también son Hezbollah, que están en la presencia en el Líbano. O sea, los hutíes son yemenitas. Exacto. En realidad él viene Hutí porque el jefe que los armó se llama Houthi, y de ahí se dice hutíes, es de un apellido. Es como si fueran los González, los Pérez. No es una etnia. No es una etnia. No. Pero residen en Yemen. Sí. Hutíes en Yemen. No hay hutíes en otro No. Son en Yemen. Por eso digo, no es una etnia. ¿Y es una insurgencia política? ¿Es un grupo extremista? Absolutamente. Como lo es Irán. Irán es un estado extremista, terrorista, que aplica la lucha contra Occidente, y esto lo han dicho en su momento el primer ayatollah, que era Ruhollah Khomeini, que murió en el año 1989, luego lo sucede
luego lo sucede Ali Jamenei, que fue muerto el 28 de febrero del 2026, y luego, entre comillas, lo sucede el hijo, que no se sabe si está vivo, y si lo está, en qué condiciones físicas está, o eventualmente algunos dicen que pudiera estar incluso fuera de Irán. Lo concreto, que no apareció, nadie le vio la cara posteriormente. Hubo informe de que quedó gravemente dañado luego del ataque israelí. Sí, dicen que había sido herido por lo menos. No muerto, pero sí herido. Exactamente. Gravemente. Pero nadie vio la cara. Por eso hoy los hilos del poder real en Irán están en manos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que tiene un poder de fuego muchísimo mayor que el ejército de Irán y que además está dirigido en la cúpula por Bahidi, que está comprometido en la causa del atentado contra la AMIA. O sea, que es un sector ideológico mucho más extremista, más duro, para que se entienda. En realidad, absolutamente. Irán representa, hay que saber lo siguiente, el régimen iraní empezó en 1979 con la revolución. Anteriormente Irán estaba del lado occidental, por así decirlo. Era el segundo ejército más poderoso del Shah Reza Pahlavi, etcétera. Esto cambió porque Ruhollah Khomeini abreva en el extremismo islámico, por eso recalco la palabra extremismo islámico, que bebe a su vez de una doctrina, entre otras, de lo que se denomina la hermandad musulmana, que fue creado en 1928 en Egipto por un tal Hassan al-Banna. Esa ideología provocó la muerte y el asesinato del expresidente de Egipto, Anwar al-Sadat, cuando estaba en un desfile. ¿Por qué simplemente lo asesinaron? Porque lo dijeron, porque había firmado la paz con Israel y esto a los 2-3 años lo asesinaron a él. Esa ideología, ¿en qué consiste? En un desfile fue. Claro, en desfile, exactamente. Un propio militar que bajó con la vuelta, ametralladora y lo y mató. ametralló. Entonces, esa ideología parte de la base, que Occidente es la cuna de todos los males. Entonces, parte de la base que el mundo se divide en dos partes. En árabe se denomina donde rige el Islam, se llama la Pero casa. ellos no son árabes. No, pero la Son ideología. persas. No, ya sí, el Islam no lo sabe. La ideología del Islam extremista, ¿cuál es? El mundo se divide como si fuera una manzana en dos partes. Donde rige el Islam se denomina la casa del Islam. En árabe sería el Dar al-Islam. Y donde no rige el Islam es la casa de la guerra, Dar al-Harb en árabe. ¿Qué quiere decir? Que el mundo tiene que entrar en una lucha permanente hasta que todo el mundo sea la casa del Islam. Esta ideología extremista islámica es la que estamos viendo nosotros en el poder en el régimen iraní. Además, Ellos no son dicen árabes, ellos. pero ellos no son árabes. No, hablo del Islam. Los árabes son apenas el 20% del Islam. Los árabes son apenas el 20% del Islam. Si bien es cierto que la mayor parte de los árabes son islámicos, no todos los árabes son islámicos. Hay árabes cristianos. Árabe es una etnia. La fe religiosa es otra. Claro, absolutamente. Y en Argentina hay árabes cristianos. Claro, absolutamente. Hay árabes judíos también. Sí. Minoritarios, pero hay. Ahora, Así que- el escenario, entonces, es un escenario de una guerra profunda el que se viene en Sí. las próximas horas. Sí, eso está indicado porque, fíjate vos, la presencia del jefe del Mossad, el nuevo jefe que es Roman Goffman, se reunió hoy a la mañana con el jefe de la CIA y en el entendimiento bueno, ya están los preparativos aparentemente Un ataque en fuertemente gran y ya se escala. están evaluando los movimientos de tropa, alertas extremas en la zona, así que yo creo que va a haber un ataque de una escala mayor. Porque Trump dice, y lo cito, simplemente digo, hoy Trump dice algo, mañana en 3 minutos puede decir otra cosa. Hoy dice que en definitiva lo que hemos hecho no alcanzó. Ahora vamos a golpear ojo por ojo. En realidad, ¿qué quiere decir? Que ahora vamos a atacar la estructura y la infraestructura civil. Y si atacás la infraestructura civil en Irán, ¿qué significa? Lo podés dejar, si lo haces, sin electricidad todo el país, lo dejás sin agua. Irán ya de por sí tiene un problema de agua enorme. Entonces, hasta ahora no se quiso hacer porque luego el costo de la reconstrucción iba a ser gigantesco, obvio. con un dolor enorme de la población. Pero aparentemente y desgraciadamente estamos llegando a ese extremo. La única manera que esto cambie es que cambie el régimen. Ahora- y el régimen no cambia porque ahora- no hay posibilidad de disidencia. ¿Qué pasó, Alberto? Porque para antes del Mundial, para nosotros hay un antes y después del Mundial, antes del Mundial había una negociación y había un paper incluso para firmar la paz. ¿Qué se cayó? ¿Qué ocurrió? La verdad- ¿El Líbano era el problema? No, el Líbano no es el problema. Ahora te voy a, vamos, como dice Jack el Destripador, ¿Vamos por partes? vamos por parte. Vamos por partes. Primer aspecto, el memorándum de entendimiento que se firmó el 17 de junio era un marco para que dentro de 60 días se llegue o no
a un acuerdo de paz. ¿Correcto? Evidentemente, este marco de entendimiento, dentro de los sectores norteamericanos lo veían como una capitulación de Estados Unidos. Te explico por qué. Y los sectores más duros iraníes dijo que se le concedió demasiado a Estados Unidos. Nadie estaba de acuerdo. No, Nadie estaba conforme. se hizo por la galería. Los iraníes no iban a cumplir este acuerdo como no cumplen ningún acuerdo. Esto es historia. Los iraníes pueden perder un enfrentamiento militar, pero nunca pierden una negociación. Son gente muy inteligente, esto es histórico. Esta manera de pensar hizo que el memorándum de entendimiento nació muerto antes de empezar. ¿Por qué? Porque Irán nunca se comprometió en el memorándum a devolver el uranio enriquecido. Ni siquiera aceptó las inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica, cuyo Rafael Grossi es argentino, un hombre brillante. Tampoco Monitorea. Claro, y dijo, yo no puedo saber qué pasa en Irán porque no me dejan entrar, claro. Y cuando entro me muestran una parte, me esconden otra, y Irán obviamente, luego dijo, Irán dijo, el uranio enriquecido para nosotros es sagrado. Y también dijo, el estrecho de Hormuz también es sagrado. Léase, en definitiva, el mundo está viendo una extorsión por parte de la República Islámica de Irán bloqueando el estrecho de Hormuz. 20% del petróleo del mundo pasa por ahí, o pasaba, ya no. En consecuencia, Irán dice, si a mí me atacan, que el dolor lo sufra todo el mundo. Y si el dolor lo sufre todo el mundo, el problema va a ser de todo el mundo. Y si el problema va a ser de todo el mundo, van a tener que venir a negociar. Pero esta carta no les salió totalmente hasta ahora como le viene, porque en definitiva el mundo de alguna manera se ubicó para el estrecho de Hormuz, que prácticamente no pasa ningún barco. Pero lo que no va a bancarse es que ahora le cierren el estrecho de Bab al-Mandeb, que es el que está del lado izquierdo. Donde pasan todos los contenedores. Ahí pasa casi 6 millones de barriles de petróleo por día. Pero pasan contenedores. Claro, los barcos contenedores. Entonces vos decís, al final, ¿cómo es el tema? El estrecho de Hormuz no debería ser bloqueado porque hay una convención mundial que se llama la CONVEMAR 1982 que dice, no se puede cobrar peaje cuando el paso es natural. Sí se puede cobrar cuando un país construyó como el canal de Suez. Canal de Suez, canal de Panamá, pero eso es un canal natural. Entonces, en definitiva, el mundo está siendo extorsionado por un Irán desde todo punto de vista. Occidente es atacado porque la verdad que ellos parten de la base que es el gran satán Estados Unidos y todos los valores occidentales. Por otro lado, te hacen una extorsión respecto del petróleo y hoy no es lo mismo funcionar una economía con un barril de petróleo de más de $100, o puede estar mañana en 110, que con un barril de petróleo de $50 a $60. Ahora, en el año 67, cuando fue la guerra de los 6 días, sí. Yo fui a cubrir la guerra de los 6 días. Fue la primera vez que oí hablar de Yemen. Entonces, la gente no sabía si era un general. Claro, no se hablaba, claro. No se hablaba de Yemen. En ese entonces ya se hablaba de los hutíes. O sea que son previos a la guerra. No son previos. No era de los hutíes. De la familia, pero se empezó a hablar de los hutíes a partir del año 2014, cuando hacen el ataque contra Yemen. Estoy hablando de 1967. Sí, claro. Fue posterior. El ataque grande que se quedan con parte de Yemen fue posterior, 2014. Fue el mismo año que empezó el ataque, cuando Rusia se traga la península de Crimea, en el 2014. Así que... O sea que está ligado. No. El negocio de Putin es un negocio totalmente diferente. El negocio de Putin parte de la base. Putin dice algo que es verdad y algo que es mentira, como todos los políticos. Putin dice, por un lado, de que en realidad Ucrania nos pertenece. Cosa que es cierto. ¿Qué? Cosa que es cierto. No es tan cierto. ¿Por qué? Te voy a decir, no, vamos a la historia. El corazón productivo de Rusia está en Ucrania. Y lo desarrolló gracias a Rusia. Momento. Una cosa es el corazón productivo y otra cosa es el hecho legal. El hecho legal es un tema, el hecho histórico es otro tema. Cuando Putin dice que Ucrania nos pertenece, está diciendo una mentira, porque en el siglo IX esa zona que se llamaba Rus de Kiev, Rus es porque se denominó a la gente que vive en esa zona, en realidad Rus viene de un término que es vikingo, que quiere decir rosh, que son los remeros, porque esa zona fue dominada por los vikingos, los suecos. Ahí luego estaban también los eslavos, y de ese territorio en común es la cuna rusa, de Bielorrusia y de Ucrania. Ahí empezó el primer jefe, que era Rurik,
luego lo siguió Oleg, luego lo siguió Vladimiro I y luego Yaroslav el Sabio. Esa cuna era la cuna de los eslavos, no de Rusia. Rusia blanca, y que ahora bien, lo que Occidente no cumplió, y en eso Putin sí tiene razón. ¿Qué pasó? Occidente le había prometido, le hace Estados Unidos, que Rusia no iba a tener frontera con ningún país que sea socio de la OTAN. Y que le la había OTAN se metió ahí. Y claro, porque empezaba a acercar, y Bueno. aparte, y además le había prometido que no iba a ser amenazado. Y cuando Estados Unidos colocó misiles en Polonia, Putin dijo, bueno, tenemos, no me cumplieron las promesas, me meten misiles en Polonia. Y además, cuando Ucrania quiso formar parte de la Unión Europea y también OTAN, quería estar en la de la OTAN, OTAN. ¿qué pasaba? Ucrania tenía la península de Crimea. ¿Pero qué había en la península de Crimea? Estaba la flota del Mar Ruso, en el Mar Negro. Entonces, Putin dijo, ¿pero cómo? Yo voy a compartir la flota del Mar Negro ahí en Ucrania con la gente de la OTAN. Entonces dijo, acá voló, terminó y se tragó la península de Crimea. Esto envalentonó también a Putin, 2014, porque Occidente se la comió doblada, hablando mal y pronto. Y precisamente por eso, el 24 de febrero del 2022, finalmente decide quedarse con Ucrania. La parte que tiene ya tomada es el 20% de Ucrania. Y no es un dato menor, son 120.000 kilómetros cuadrados que ya se tragó. Y se va a tragar todo, como tenía antes, cuando era la República. Hay fuerza, cuando era la Unión Soviética. Sí, pero hay Cuando fuerzas. era la Unión Soviética, era el dueño de Ucrania. Bueno, es correcto, Chiche, porque Putin dijo, extraño la época cuando existía la Unión Soviética. Atención, no por la política, porque Putin lo que no tiene es de comunista. No. En absoluto. Pero sí Ucrania. en cuanto a ese imperio totalmente el abarcado. petróleo está en Ucrania. De las cosas importantes que fabrica Ucrania. No, está bien, pero Rusia tiene un poderío energético obvio. gigantesco. O Absolutamente. sea, ahí también hay una guerra, digamos, que va a seguir todavía para largo. Bueno, No, vos lo van a en- tener. Ya hay muchos generales que lo quieren voltear A Zelensky. a A Zelensky. El problema está Sí. Mira, Ya en Ucrania él ya lo tiene quieren problemas cagar. a punto Lo van a tal de que hacer lo cagar. echó al ministro de Defensa, lo echó en esta semana, Sí. como dice Chiche, Sí, lo echó. ah. O sea, hay Lo pero van a también hacer es cagar. cierto que hay El mucha... país está devastado. Sí, y también es cierto que hay Y Totalmente. la gente... ¿Sabe cuántos muertos huyó hay en del- la guerra hasta ahora, lo que se sabe? Vos sabés que en la guerra la primera víctima siempre es la verdad. Ah, Sí, bueno. es cierto. Hasta ahora digo, lo último dato que me llegó ahí, no está confirmado, pero es que lo que está dando vuelta, que por lo menos hay 1.600.000 bajas, de los cuales aparentemente 800.000 bajas o 1.000.000 eran de Rusia, entre heridos y muertos, y 500 o 600.000 de Ucrania. ¿Qué quiere decir? Que Rusia tiene, por supuesto, un territorio gigante y demás, pero ya están habiendo problemas. El problema de Rusia es que Putin, en la medida en que los megamillonarios sigan ganando plata, la continuidad de Putin está asegurada. Pero cuando todos los megamillonarios que hay en Rusia empiezan a complotar porque vean que sus negocios se le están pudriendo y se le pudren por sanciones, ahí va a ser un momento en el cual Putin va a tener que eventualmente enfrentar algún tipo de problema. La guerra de Rusia y Ucrania no hay viso ahora que termine, porque además Europa tiene una política totalmente contraria a Estados Unidos. ¿Qué Claro, dice Europa? claro. Vamos a seguir financiando a Ucrania. ¿Por qué? Porque Europa teme. Digo, yo estuve hace 2 meses, estuve en los países bálticos, di una cantidad de charlas y hablé con políticos de ahí. Europa tiene miedo de que Rusia avance sobre otros Claro. países, de los países bálticos. Claro. Y eventualmente aparecen drones en Estonia y demás. Ya están en los Suecia, países Suecia tiene la hipótesis de... Bueno, fíjate vos. Suecia. Es correcto. Fíjate Dijo, mi vos. mujer vive en Suecia, claro. Sí, correcto, mira, fíjate, 2 países que no eran miembros de la OTAN, históricamente eran neutrales, Suecia y Finlandia, entraron en la OTAN. En ese plano, Putin, lo que no quería, a través de la invasión, logró lo que él no quería, que Suecia y Finlandia en la historia había perdido parte del territorio en la guerra en el siglo XX. Pero bueno, el mundo es un mundo complicado, es un mundo de intereses. En definitiva, los países no tienen amigos permanentes, los países tienen intereses permanentes. Son las 5:51 de la tarde en toda Argentina. ¿Por qué sabes tanto de todo? Ay, sí, sí. Es tremendo lo que sabe. No, yo me dedico a eso hace 30 años, represento en medio del exterior también, escribo artículos de charlas en todo el ¿Sos mundo. espía? ¿Qué? Sí, por eso vengo a la radio. No, escribo artículos, me dedico a esto. ¿Me entendés? Pero la verdad es así.
Este es el mundo. El mundo no es perfecto. Vos cuando eras chiquito le dijiste a tu papá, yo quiero ser esto. Oye, ¿cómo llegaste? De alguna forma llegaste acá. No, trabajando, como todo, transpirando la camiseta. Ah, Como ¿Tu todo. viejo era comunista? No. Mi viejo vino de la guerra, trabajó desastre toda su vida. Y yo soy hijo de la educación pública acá, ¿viste? Estudié acá como ¿Vos trabajando. sos comunista? ¿Qué? ¿Sos comunista? No, en absoluto. No, en absoluto. Creo que el comunismo es una gran mentira que a pesar de que demostró que no le dio el paraíso prometido. A los rusos sí. A los rusos sí. No, a los rusos. Y a los chinos también. Sí, sí. No, en China, estuve en China un mes, hace poco vengo, hace 15 días ahí. Te voy a decir lo siguiente, no hay paraíso en China. No hay paraíso. Hay laburo y hay plata. Sí, sí, hay trabajo. Se generan más millonarios por Bueno, día. China que podemos decir lo ninguna siguiente. Hay más de una China. Está Hong Kong, que técnicamente desde el año 1997 forma parte de China, pero es Occidente. Que En el ahí sentido, tienen los bancos, incluso, tienen todo. no, tiene otra moneda aparte también. La moneda que hay en Hong Kong no es la moneda de China. La moneda que hay en Hong Kong no la puedes usar en la parte continental de China. China, claro que es un país con una economía muy desarrollada. ¿Qué duda cabe? Estamos hablando de un país que tiene un PBI de 19 trillones. Para darnos una idea, Estados Unidos tiene un PBI de 31 trillones. ¿Ok? Es enorme. Lo que en China tenés muchísimas cosas, desarrollo y demás. Lo que no tenés es absolutamente libertad para nada. Hasta para entrar a un parque tenés que entrar con tu documento de identidad que queda registrado directamente con una máquina que sabe exactamente todo lo que accede. Yo, por ejemplo, cuando entré la última vez, voy todos los años, bueno, entras a la máquina y cuando ya antes de entrar a migraciones tenés que entrar por una máquina, hacer tu control biométrico y en el acto esto va a una central de informaciones que se comparte en todo el país y vos donde vayas ya saben quién sos. Estás en un aeropuerto, hay un robot que te mira y de golpe ya sabe, te va escaneando, sabe quién sos. Esto lo ves, son policías robots. Y en Occidente no saben con el celular quién sos. Sí, pero... ¿Cuál es la diferencia? No, hay enorme diferencia. No, enorme diferencia. Trata de dar una opinión política por el celular. Por ejemplo, vos no podés usar el WhatsApp, no hay un WhatsApp. En China no hay WhatsApp, en China no hay Google, tienen ellos su propio Yo sistema. todas las veces que voy, yo he ido 5 veces a China. Siempre tengo la misma traductora. La última vez que fui, hace 5 años, le pregunté si iba a tener más hijos. Y me dijo, no puedo hablar. Tenía un hijo. ¿Qué te dijo? No puedo Que hablar. no No podía puedo hablar, hablar. claro. No puedo hablar. Es así, ni siquiera me dijo no puedo hablar. Y él me explicó que tenía que pagar 40.000 euros para tener un hijo. Ahora están abiertos y Ahora quieren se calmó, que tengan, ¿no? ahora Claro, quieren ahora que sí. tengan hijos. Sí, antes había control de natalidad. Pero 40.000 euros le pedían. Tiene más muertes que nacimientos China hace 2 años. Están en caída demográfica. ¿Por qué? Por eso Porque quieren- los chicos, ellos ahí, quieren por ejemplo, chinos. para ir adelante... suicidan? No es que se suicidan. El tema, ellos tienen una situación que es así. Eso es una sociedad enormemente competitiva, pero enormemente competitiva. Entonces, para llegar a tener puestos importantes, tenés que tener una dedicación gigantesca, tienen un examen que lo dan una vez en la vida, que le marca el resto de la posibilidad para el resto de su vida. Y después se dan cuenta que, bueno, para tener eso hay que estudiar y que en realidad el coste de vida es un poco problemático. Y la verdad que los chicos no quieren no solamente no tener hijos, no quieren ni siquiera casarse, ni siquiera estar en pareja. Esto es un tema que pasa básicamente en China, no únicamente en China, también pasa en Corea del Sur. ¿No es así? Este es el tema que estamos viviendo, ¿no? Así que... Esto para hablar de China pues, es un país interesantísimo, claro que sí. Bueno, China son 3 Chinas. Está Macao, que forma parte de China, que era de Portugal, que lo incorporó en 1999. Que también Hablan tiene- español. Sí, pero en realidad era también portugués, porque muchos están en comunicación. Y también tiene una moneda Macao es propia. lindísimo. La moneda de Macao no te sirve para el resto. No, Bueno, es así. Interesante el viaje. Bueno, Alberto, la Gracias a verdad, ustedes. un placer tenerte. No, para mí fue un placer compartir con ustedes. Y bueno, el mundo no es perfecto, el mundo es lo que Alberto, es. Alberto Rusco Lequier. Lequier. ¿De dónde es? El ¿Polaco? apellido es ruso. Ruso. Mi abuelo era ruso, mi padre polaco. Padre Así. polaco. Sí, madre polaca. ¿De dónde? ¿Eh? De De Varsovia. Bialystok. 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 En realidad el pueblito era Ostromazovieka. ¿Cómo? ¿Qué?
¿Qué dijiste? El pueblo donde nacieron, ya he visto que era una provincia, el pueblo de ellos era Ostrov Mazovieka. Es un pueblito que está cerquita de Bialystok. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes y bueno, Vamos muy a amables. seguir convocándote. Gracias. Alberto Ruskolekier, espía. No digas No eso, puede saber Chiche. tanto si no se- Vos sabés que vivimos en un mundo tan raro, vos sabés que el mundo está infectado de troyanos mentales. Entonces la gente compra un algoritmo, lo que lee en el algoritmo cree que es verdad. Creo que- Gracias, chicos. No, gracias a usted. Son las 5:57 de la tarde en todas las rutinas. Actualizamos los datos del tiempo.